Hola a todos, estamos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito con casco listos, chalecos, botas protectoras, porque vamos a realizar un nuevo recorrido por los trabajos de ampliación del aeropuerto de Quito. Hoy estamos junto a un grupo de prensa. Hace un mes más o menos hicimos un recorrido exclusivo VIP, solo donde estuve yo. Pero vamos a hacer un recorrido un poco más amplio viendo los avances. Ha sido un mes de que estuve acá visitando el aeropuerto. Y bueno, vamos a ver qué ha cambiado, qué ha mejorado, cómo van los temas. Y también vamos a hacer alguna entrevista por ahí para conocer más datos técnicos del aeropuerto. Y bueno, ahora vamos a partir con el recorrido. Y sobre todo, lo más importante ahora es no te olvides suscribirte al canal, dale like, comentar qué te parece el aeropuerto de Quito, la ampliación que te gustaría ver, en los cambios que te gustaría que se mejore el aeropuerto en general, en todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, las aerolíneas y todo eso. Bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. No te olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Estado actual del aeropuerto de Quito, como pueden ver, hay bastantes personas, pasajeros. Tenemos vuelos a San Cristóbal, saliendo Miami, Baltra, Coca, Bogotá, Madrid también sale en un ratito. Creo que por eso también hay tanta gente. Vuelo a Madrid de Europa está por salir. Y por eso que se ve bastante aglomeración, es que el aeropuerto va a crecer para que haya más espacio para los pasajeros. Bueno, estamos aquí viendo la fachada de la terminal. Todo esto es lo que creció hacia el norte. La terminal ya está terminado, acaban de llegar los proveedores para dejar productos, diferentes temas para la operación del aeropuerto. Todo esto totalmente nuevo, esta parte de acá no existía y así se ve esta parte de la ampliación del aeropuerto. Estamos en el tras cámaras del aeropuerto, lo que como pasajeros nunca van a ver. Es toda acá la parte subsuelo del aeropuerto. Están los sistemas eléctricos, tuberías, manejo de basura. Todo eso ustedes jamás han visto antes. Todo esto acá. Estamos ahora en el nivel donde son las salas de embarque. Acá a la derecha están todas las salas de embarque, las nuevas salas de embarque que va a haber. Buenos días. Y toda esta zona de acá también, hay la posibilidad de ser necesario, se puede ampliar la terminal hacia donde estamos caminando. Hacia el norte puede seguir creciendo la terminal paulatinamente. Y donde estamos ahora, antes de entrar a la terminal como tal, es la terraza, que va a quedar totalmente descubierta. La terminal, algunas mesas, algunas plantitas. Ya están los vidrios que les comenté en el video pasado del recorrido que hicimos, cuando estaba 89%. Hoy la terminal ya está en un 92%, y falta solamente semanas para que se inauguren los nuevos espacios. Y esta es la puerta donde vamos a salir desde el interior de la terminal hacia la terraza que les comentaba. Vamos a poder ver aviones despegar y aterrizar, que es la parte abierta que va a estar descubierto. Y cuando ya se necesite, esta ventana aquí desaparece y se puede seguir ampliando toda la terminal hacia el norte según la necesidad de la demanda de pasajeros. ¿Se acuerdan hace un mes aproximadamente que estuvimos acá haciendo el recorrido de la terminal? No había alfombra, estaba lleno de personas trabajando en los detalles de la nueva sala de embarque. Y miren atrás mío, está totalmente, digamos, prácticamente listo. Faltan las sillas, faltarán las islas de los diferentes comercios que se van a instalar en esta nueva zona. Pero miren cómo quedó todo lo que es madera, los detalles en el techo súper alto, ventanas para que entre luz natural. Esto quedó bastante bonito y se diferencia notablemente de lo que es la terminal anteriormente, hasta que llegó esta ampliación. Los detalles de madera en el techo, también los baños. Toda la zona de los baños tiene nuevos detalles también de madera que van hacia el techo, entonces mucho más cálido el ambiente, menos frío, más acogedor. Y esto es algo que siempre se agradece en los aeropuertos y que no todos los aeropuertos tienen. Lima sí tiene, Bogotá tiene, por ejemplo, Guayaquil no tiene. Pero Quito, en todos sus baños tienen bebederos de agua. ¿No? Está pagado, pero bebedero de agua en cada baño. También puedes llenar tu botella. Eso es muy, muy bueno. Algo que siempre me piden que muestre son los baños. Y así son los baños ahora en el aeropuerto de Quito, con el nuevo diseño que les han hecho y que se ven obviamente mucho más modernos, bonitos. Este es el baño de hombres, obviamente. Y están totalmente listos, ya pueden funcionar, ya está el agua corriendo, jabón, todo está perfecto. Y los baños del aeropuerto de Quito sí son de los más bonitos que he visto en aeropuertos, al menos en Latinoamérica.
Vamos a ver ahora esta parte que es nueva, que la vez pasada que vinimos estaba, el techo todavía no estaba ni siquiera puesto. Esto es lo que quería ver cómo está quedando. Miren estos detalles de madera. Y asumo que aquí van a poner plantas para que se tenga un toque también natural verde, que siempre se agradece mucho en el aeropuerto. Recuerden que pasamos muchas horas dentro de los aeropuertos y ver un poquito de verde siempre se agradece. Todo esto es nuevo, es súper amplio, súper alto, se ve muy bonito. Y estos detalles en el otro lado de la terminal no existen, pero en la ampliación lo han hecho y se ve muy muy bonito. Personalmente, no es porque sea el aeropuerto de Quito mi base de operaciones, pero realmente estos detalles se ve muy muy bien. Y asumo que aquí igual van a haber plantas, posiblemente sillas aquí para que puedas esperar tu vuelo. Esto está muy muy bonito. Y lo que estamos viendo acá es la nueva sala 12. Nueva sala 12 entre comillas, porque realmente atrás de esta pared acá a la derecha, que les vamos a mostrar, está la actual sala A12, que ahorita está en uso. Hay una aerolínea, un vuelo seguramente saliendo acá. Pero esa sala 12 se la reubica a esta nueva parte del aeropuerto, de la ampliación. Y obviamente crece considerablemente el espacio para que puedas esperar tu vuelo. Y veo también que los counters que las aerolíneas van a usar para chequear a los pasajeros antes de abordar son nuevos. Veo que hay una nueva terminación, toques de madera, esto asumo que es de granito o un material similar. Todos esos detalles que ustedes ven ahí, de esos cuadros de madera, es donde van a ir televisores, donde se proyectará publicidad de diferentes marcas aquí dentro del aeropuerto. Y otro detalle muy interesante de madera que han implementado en el aeropuerto son estas columnas, llamémosle así, donde igual van a poner plantas acá. Habrá las sillas acá donde estás tú esperando que tu vuelo salga. Todo esto es totalmente nuevo y es un detalle muy bonito. Le da un toque muy, muy especial al aeropuerto. Y una de las polémicas que más se habla últimamente en mis videos, cuando hablo sobre todo del aeropuerto de Lima, son los techos. ¿Qué opinan ustedes del techo del aeropuerto de Quito? Déjenmelo saber en los comentarios. Y siguiendo con el recorrido voy a mostrarles lo que queda bautizado como hoy oficialmente como el OVNI. Ahí viene un tema muy interesante de hablar, las partes de la superstición. Hablemos de supersticiones. Algunos edificios, por ejemplo el ascensor no tiene el piso 13, algunas filas de aviones no tienen la fila 13. Pero aquí el aeropuerto ha implementado la sala A13, que si nos saltaríamos estaríamos en la 14. Técnicamente sí existe, pero la sala A13, como la vemos ahora, sí es un espacio totalmente nuevo. Es la nueva sala de embarque que se está ampliando en el aeropuerto, que va a tener su manga de abordaje, que les mostré en los otros videos que he hecho del recorrido de la ampliación. Pero la A13, con su respectivo counter y las sillas que próximamente se instalarán, sí son totalmente nuevas. Y ahora les voy a mostrar un chévere avión que está a punto de salir a Madrid. Miren cuál es. Está el 787 de Air Europa preparándose para salir directo desde Quito hacia Madrid. Y ahí tenemos también un Boeing 737 de Aeroregional, pues posiblemente preparándose para algún próximo vuelo doméstico en sus rutas en Ecuador. Tenemos ahí un Boeing 777 de Qatar Cargo, esperando llegar a su plataforma para seguramente llevarse miles de flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Estamos en la ampliación del aeropuerto de Quito, en la nueva sala de embarque precisamente. Estamos con Diego Álvarez, gerente de diseño y construcción de Corporación Keyport, con quien vamos a hablar de los detalles más fundamentales de esta ampliación. Y empezamos por lo básico. ¿Cuál es la inversión que estamos viendo aquí? Bueno, la inversión de aquí es de más de 74 millones de dólares que se ha hecho desde el 2020 en adelante. ¿Qué implica esa inversión? ¿Qué va a crecer? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué es concretamente lo que se está reconstruyendo? Justamente lo que estamos desarrollando aquí es la ampliación a la terminal de un edificio de 17,000 metros cuadrados que nos permite crecer toda la zona de arribo internacional, salida internacional, salas VIP y todo el manejo de equipaje para los vuelos internacionales. Esto se complementa también con todo lo que es el crecimiento de la plataforma, porque obviamente el terminal al crecer necesita que los aviones se conecten hacia el edificio y crecemos en el área de plataforma con aeronaves código E y C para el proyecto.
A ver, crece, tenemos la sala de embarque, una puerta de embarque nueva, una manga como se conoce tradicionalmente, también una nueva zona de chequeo de aerolíneas. La sala VIP, eso me habías comentado el recorrido pasado que no va a estar en contemplado en este proyecto en este momento. Sí, la sala VIP obviamente es un proyecto que nace después de lo que ya crecemos todo el edificio, tenemos un servicio adicional que se da al pasajero y vamos a empezarlo muy pronto para tenerlo ya a principios del próximo año funcional. Chévere, cuéntame más detalles de algún tema, así una estadística chévere que te acuerdes de este momento de lo que ha sido esta construcción. Bueno, lo principal es que ha sido desarrollado por Ingeniería Ecuatoriana. El concepto y todo el detalle de esta inversión ha sido aquí. Por la gente ecuatoriana, ingenieros de empresas locales. Hemos tenido cero incidentes, cero accidentes, lo cual es muy valioso porque salvaguardar la vida del personal es básico. Y es un proyecto que ha permitido desarrollar al aeropuerto de Quito a una nueva experiencia. Esta sala de embarque que tú ves nos va a dar Los detalles de madera me encantaron. los detalles, lo que es un poco darle otro feeling a las personas que vienen al aeropuerto. Y la sala se queda así, según yo, puede crecer, por ejemplo, para allá, puede crecer hacia el norte, puede crecer, ¿verdad? Puede crecer. Según la necesidad. Pues lo que hemos también hecho es que sea algo que nos permita ir modulando en el tiempo y creciendo el edificio. Entonces, al final, dependiendo la demanda y el crecimiento de pasajeros, el proyecto deberá irse incorporando más áreas y servicios. Más o menos con estas mejoras, el aeropuerto de Quito, ¿qué capacidad de pasajeros va a poder atender? Yo creo que esto va a estar más de 7.5 millones de pasajeros en los próximos años. Y hace un mes creo que estuvimos conversando, estaba 89% la impresión. Hoy, ¿cuánto está? Hoy estamos sobre el 92%. Con los permisos. Permisos, muy bien. Ya el tema de bomberos, tuvimos del principios de mes la visita de bomberos, tenemos el permiso de ocupación que se llama. Bomberos estamos listos y ahorita estamos ya en los últimos con el tema municipal, saliendo. Muy bien. Una fecha de inauguración o todavía es muy prematuro, o se va a inaugurar por fases, como por ejemplo fue la zona de Arribos, eso se abrió antes que cualquier otra parte. Sí, un poco. Vamos a abrir ya todo lo que resta. Yo estoy seguro que en unas pocas semanas ya más ya tendremos una fecha exacta, pero va a ser antes de fin de año, ojalá sea antes de fiestas de Quito. Ah, chévere. Y aquí, por ejemplo, ¿qué falta? Yo pensaría faltan las sillas, faltan los locales comerciales, tal vez. ¿Qué falta? Sí, falta el mobiliario que se está armando, lo compramos y lo estamos armando en otro sitio para traerlo armado acá. Faltan los locales comerciales, pero básicamente eso se va a ir incorporando una vez que ya se abra el proyecto. Me parece muy chévere, Diego. Felicitaciones por el proyecto. Vas aquí, ¿cuánto tiempo vas aquí metido de cabeza? Bueno, aquí de cabeza han sido 17 meses completos o más, creo yo, que son los últimos 3 años a full, pero súper, un proyecto gratificante y con muchos reconocimientos. Creo yo que es un hito para lo que es el aeropuerto de Quito y para el mismo Ecuador también. Y antes de que me olvide, porcentualmente, ¿cuánto crece la terminal? Porque esa es la segunda fase de ampliación, ¿verdad? Sí. Primera fue la nacional que creció hacia el sur, digamos. ¿Cuánto crece ahora la terminal hacia el norte? Estamos creciendo 17,000 metros cuadrados, lo que es alrededor de un 25% del terminal. Es bastante. Es bastante. El aeropuerto no es monumental, como, no sé, Miami, Heathrow, pero para la realidad de Quito el 25% es bastante, ¿no? A mi modo de ver. Sí, eso es lo que nos permite proyectar también crecimiento y manejo de pasajeros. Buenísimo. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Qué gusto, como siempre, compartir contigo y recorrer el aeropuerto. Es una placer. Un gusto siempre. Gracias. Okay. Estamos ahora en lo que se conoce como el pasillo de mangas. Por ejemplo, aquí tú abordas tu vuelo. Aquí podemos ver claramente la última manga que había en el aeropuerto. Y acá está la nueva manga, que es una manga doble. Actualmente se va a habilitar inicialmente una manga, pero en su momento, cuando el aeropuerto requiera, todo esto puede irse ampliando hacia el norte más y se activará la segunda manga y por correspondiente la puerta de embarque número 14. Y cuando vinimos, el recorrido anterior, el techo también aquí estaba en construcción, me dijo Nicolás, el techo va a quedar así. No, miren, ya está todos los acabados terminados, los dispersores en caso de incendio, ya está también la señalética, tú bajas de las nuevas dos mangas, bueno, ahorita es una manga, tienes ya la señalética, entrega de equipaje y pasajeros en tránsito, los baños respectivos para allá. Y esto de acá, estamos entrando a la nueva manga, como pueden ver, es bastante amplia. Y esto es lo que les explicaba la vez pasada. Cuando ya estén las dos mangas activas, aquí va a haber una pared divisoria. Pero mientras tanto, vamos a tener una sola gran manga para abordar nuestros vuelos. Miren, miren, miren.
El 787 de Europa que vimos no salió. Regresó a la puerta de embarque, seguramente ningún tema técnico pasó por ahí. Acaba de ser la futura nueva manga. Obviamente está bloqueado, pero como se necesite se va a ampliar. Y ya vieron también la otra manga que va a ser, que vamos a venir cayendo por acá, por acá, por acá. Nos cayendo. Y por ahí vamos a abordar la próxima, la futura, la nueva puerta de embarque o manga. Ya lo que es muy lindo de Quito, el paisaje del aeropuerto es súper bonito. Lo que vemos aquí abajo, esas cajitas, prácticamente son contenedores de carga que las aerolíneas traen la panza de los aviones, concretamente las aerolíneas de pasajeros, pueden buscar la Iberia, y allá adentro viene carga de importación, también por ahí se saca carga hacia Europa. Entonces, imaginemos que llegamos en vuelo internacional y tenemos que seguir para allá, sería hacia el sur, hacia la zona de migración y aduanas. Y estamos ahora en una de las partes más importantes y que creo que tanto pasajeros como familiares o amigos que vengan a dejarte el aeropuerto van a ver. Es la nueva zona de salidas internacionales, los nuevos counters de chequeo. Esta es la nueva zona E, que no existía antes. Todo esto de aquí, este espacio gigante, nuevito, piso reluciente, es totalmente nuevo y es parte de la ampliación del 25% que está creciendo el aeropuerto, como nos comentó hace un rato Diego. Tenemos nuevos kioscos de chequeo para que puedas tu auto chequear tu aerolínea, imprimir tu pase de abordar, también imprimir tu tag de la maleta. Vemos nuevos baños por este lado. Bueno, ustedes ven unas maletas ahí en el piso, pues parte de lo que ha sido las pruebas de funcionamiento de la ampliación de la terminal. Hay el nuevo ascensor que te va a permitir conectarte con el piso de abajo, con la parte de llegadas, para que puedas subir desde ahí hacia el piso de salidas y conectarte con otra aerolínea, con la misma aerolínea para tu siguiente vuelo. Vamos ahora a mostrarles parte de los counters de chequeo que se van a inaugurar muy pronto. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque posiblemente muchos de ustedes han preguntado, ¿cómo se ve un counter de chequeo? ¿Cómo se ve el tras cámaras? Acompáñame que les voy a mostrar los detalles. Esto de aquí son los kioscos de autochequeo, nuevitos, flamantes, listos para usarse. Vamos. Y estos son los nuevos counters, las nuevas posiciones de chequeo de las aerolíneas. Y así se ve un counter en otras cámaras. Si nunca lo has visto, así se ve. Venga, venga, acompáñame. A ver, acá dejas tu maleta, imprimen tu etiqueta, te pasa a abordar, va a la maleta, cae acá y se va hacia tu vuelo. Pero así se ven los counters de las aerolíneas. Aquí va a estar la chica diciéndote hacia dónde viajas, pidiéndote tus documentos. Y esto está totalmente nuevo, listo para usarse y ser estrenado. Aparte de la zona mobiliaria que todavía falta que instalen, donde sí hay plantas reales dentro del aeropuerto, obviamente eso es un toque muy bonito y que se agradece. Esta es la nueva señalética que se va a cambiar en todo el aeropuerto. Esta es la zona E, ahí está la D, pero este letrerito con la E es totalmente nuevo y se va implementando en el resto del aeropuerto para equipararlo y aparte es mucho más visible esta letra. Entonces, dejas tu maleta, presentas tus documentos y sigues para acá. Salidas internacionales y te vas a conectar al pasillo que te lleva hacia los filtros de seguridad y posteriormente migración, duty free, sala de abordaje. Así sería ahora el nuevo flujo del aeropuerto de Quito con su ampliación. Y este es el pasillo, así quedó de largo, que nos conectará desde la nueva zona de check-in de las aerolíneas hacia los sitios de seguridad y posterior migración, como les comentaba. Estamos ahora en la nueva zona de bandas de equipaje. Después de que haces el check-in, entregas la maleta a la aerolínea, vamos a ir por estas bandas y se va a ir distribuyendo a los responsables.
respectivos vuelos, y también cuando llegas en un vuelo, por esta banda va tu respectivo carrusel para que lo despegues. Todo esto de acá, lo que ven hacia el fondo, es totalmente nuevo y es parte de lo que ha crecido el aeropuerto, también mejorando su operatividad, con más bandas de equipaje, eh, más capacidad de mover maletas, poder recibir más vuelos. Entonces, todo es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. El 787 de Air Europa. Se llama Luis Fonsi. Sí, del día anterior les había mostrado, había una pared aquí que dividía la parte nueva y las nuevas bandas todavía las tienen. Ya podemos ver ahora sí todo lo que es la parte anterior del aeropuerto, donde ya no está la pared del estado pasado, con las nuevas bandas que están totalmente nuevitas, que están por acá. Y esto de acá es totalmente nuevito. Acá llega tu maleta cuando sale a un vuelo, o también por aquí llega un vuelo hacia tu destino para que la recojas. Sí. Un sueño que tengo, que siempre he querido hacer, es sentarme en estas bandas e irme de paseo por dentro del aeropuerto, sentirme como una maleta para un día. Y ahora estamos caminando, vamos a pasar por migración. Obviamente vamos a migración, ¿verdad? Estamos caminando hacia la zona de arribos, que sería el retiro de equipaje, y conocer los cambios que han habido hoy en tema de las cintas y ondas de equipaje. Estamos en la zona de llegadas internacionales y hay una diferencia que se va a marcar muy clara. Miren el piso. El piso que ustedes ven acá, digamos este color medio amarillito, cambia por estos nuevos pisos. Este es el piso del 2013 y el nuevo piso que se está cambiando en toda esta zona y el mismo piso que ustedes ven a lo largo y ancho de todo el aeropuerto. Estamos viendo las actuales dos bandas de equipaje, que lo que va a pasar es, va a crecer. Esta de acá se va a ampliar para toda esta zona de acá, hasta este borde. Igualmente la otra banda va a crecer en una proporción y la nueva banda, no una banda, sino la banda que ha sido remodelada, que es la más grande, que está al otro lado de la pared, que ya les mostré en el video anterior. Baños de la zona de arribos internacionales, con el mismo estándar del resto de baños del aeropuerto y con su respectivo bebedero. Esto es lo que ya vimos el recorrido que hice parte del proceso de crecimiento del aeropuerto. La nueva zona de aduana que quedó mucho más amplia y mejor configurada para recibir varios vuelos al mismo tiempo y que sea el espacio mucho más óptimo para los pasajeros. Si ustedes se acuerdan, antes había solo 2 máquinas de rayos X de aduanas. Ahora hay un total de 4 máquinas para que sea todo el proceso mucho más rápido. Esta es la nueva zona de llegadas internacionales que les había mostrado, la zona pública del aeropuerto. Con la nueva configuración, sales, el espacio mucho más amplio, iluminado y considerablemente más bonito. Y cerramos así este nuevo aeroreportaje recorriendo una vez más los avances de ampliación del aeropuerto de Quito, que ahora ya tienen un 92% de avance. Como ustedes vieron, el aeropuerto está quedando muy bonito, las áreas están súper chéveres, diferentes, amplias, iluminadas. Realmente me gusta cómo está quedando.
Y bueno, eso quería compartir con ustedes los avances, y el próximo video seguramente será ya la inauguración y recorrido completo de las obras totalmente terminadas de la ampliación del aeropuerto de Quito. No te olvides suscribirte al canal, darle y comentar qué te parecen los trabajos de ampliación del aeropuerto de Quito en general, y cualquier comentario que quieras dejarlo aquí abajo en los comentarios siempre es bienvenido. Muchas gracias por ser parte del canal. Chao, chao.